febrero, fines de febrero, marzo, porque el cierre contable yo lo hacemos pensando en la cartilla que publica SUNAT, ¿no?, para efectos de una correcta determinación del impuesto a la renta. Cartilla que va a estar disponible seguramente, como es usual en SUNAT, entre los meses de enero y febrero, ¿no?, para lo que es ya el análisis de las casillas en del PET. Pero al margen que no haya sacado la cartilla SUNAT, para mí me parece interesante poder compartir con ustedes a través de la experiencia, si es un poco lo que el colegio nos ha confiado esa tarea, como esta buenas noches, de poder compartir con ustedes los aspectos que no solo inciden en los gastos, porque hemos notado que mayormente los seres contables tributarios nos hacen pensando en el gasto y en la lista larga que tenemos de gastos deducibles. Pero es muy cierto que cuando nosotros llenamos la declaración jurada, no solamente nos enfocamos en el gasto, sino que nos enfocamos en el costo y nos enfocamos también en la determinación de los ingresos y, por qué no decirlo, también en el principio contable de devengado, tanto para el gasto y para el ingreso. Entonces voy a tratar de analizar esos temas antes de entrar a lo que es causalidad, porque creo que usted, analizando lo que vamos a convertir ahora en lo que es causalidad, el grado de necesidad del gasto y la aplicación del mismo, le va a resultar más fácil por identificar qué gastos son deducibles y qué gastos no van a poder deducir, sobre todo cuando hablamos de adiciones y deducciones y cuando hablamos de determinación de renta neta imponible, ¿no? Entonces ahí vamos a ayudarnos con el material. Sí. Está acá. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación mientras que tenemos listo el archivo. Bueno, como todo cierre contable y tributario, es evidente que estamos ya cerrando el año. Nuestra preocupación a veces no está tanto en llenar correctamente la declaración jurada, sino saber qué nos va a regalar el amigo secreto, cuándo es el intercambio de regalos, cuándo va a ser el desayuno de noche en la empresa. Estamos distraídos, estamos pensando cuándo vamos a comprar los regalos para la familia, la deducción de las canastas navideñas. Entonces, diciembre casi es un mes perdido. O sea, yo creo que el enfoque laboral mayormente no se da en diciembre, sino se da hasta fines de octubre. Porque en noviembre y diciembre creo que la empresa está pensando en otras cosas que no necesariamente son, ¿no?, la correcta determinación del impuesto a la renta, porque claro, la norma dice que el impuesto a la renta nace al final del año, pero nosotros estamos concientizados a que la correcta determinación la hacemos entre los meses de marzo y abril, cuando presentamos la declaración jurada. Esto mayormente a qué se debe, a que nosotros todo lo dejamos para el final, presentamos la declaración jurada el último día, y nosotros el último día, sino la última hora, 11:59, estamos desesperados, criticando al del costado, que por qué la gente se engancha a esta hora para presentar su declaración, qué barbaridad, qué escándalo, y tú eres uno más que está presentando la declaración jurada en forma temporal. Ahí mientras nos sale el archivo y nos paramos un poco la voz, simplemente la introducción que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con dos informes emitidos SUNAT justamente este año, el informe 004 y el informe 005. Uno enfocado a si el devengo de un ingreso o un gasto está asociado a la contabilización dentro del ejercicio, y otro que tiene que ver con una preocupación para muchas empresas, y seguramente pasa acá en el colegio, de cuándo tengo que tener control de pago o hasta cuándo puedo yo emitir o otorgarlo para que mi cliente pueda sustentar gasto deducible en la determinación anual del impuesto. Y esto es consecuencia de un informe que SUNAT emitió, que lo vamos a comentar justamente en esta noche, en el cual señala que solamente te acepta como gasto si el comprobante de pago se emite o se otorga hasta la fecha en la cual presenta. Algo que seguramente va a generar mucha polémica, porque tenemos una postura el de hoy para defender que no necesariamente es así, porque en ese caso es conceptual, pero no lo pagué. Está aprendido. Ahora sí. Pero bueno, eso te lo vamos a empezar el día de hoy. Entonces empecemos un poco, mientras hablamos de los temas técnicos que siempre por ahí se pueden presentar, pero no es un óbice para poder nosotros compartir conocimientos. ¿Qué es lo más importante en una determinación, en una correcta determinación, cuando hablamos de cierre contable y tributario? ¿En qué es lo que las empresas se enfocan más? ¿En el ingreso, en el costo o en el gasto? Con toda sinceridad. Y en una fiscalización, ojo, que también hay expresiones en que se da un tratamiento diferenciado de lo que es el costo de adquisición, el costo de producción, el valor de nuestro patrimonio. Pero como no le damos mucha importancia porque el costo está ahí simplemente para que no deciden a generar recién pueda gastar el costo. Y en buena cuenta lo que genera el costo me genera, si hablamos de activos fijos por ejemplo, una deducción del gasto a manera de depreciación.
y en lo que son las mejoras, ¿no? El incremento en el valor del bien cuando yo lo quiera vender. Por eso nosotros sabemos que los activos fijos normalmente están en la empresa con esa intención de generar un gasto o un costo cuando yo pretenda enajenar. Por eso el costo normalmente no es una preocupación que sí sucede en las fiscalizaciones, que se repara el costo y se sabe que está tomando algo costo que en realidad se trata de un gasto. Entonces, esos problemas se presentan. Pero ¿por qué en las fiscalizaciones mayormente las empresas tienen problemas con lo que son los gastos? Porque los gastos al día de hoy están llenos de formalidades, ¿no? Formalidad para deducir la depreciación, formalidad para deducir lo que es los gastos a favor del personal, la obligatoriedad de pagarlos antes de presentar la DJ, lo que viene por así. En lo que son las mermas lo vamos a ver el día de hoy, el famoso informe técnico que sustente la merma, y por qué no decirlo también, los gastos. En lo que son gastos recreativos, los límites que me establece la norma para su deducción. Entonces, eso más a contar ya nosotros lo sabemos, porque nosotros vemos la norma, vemos el 27 y ya sabemos cuáles son los límites cuantitativos para la deducción. Lo que sí nos va a costar entender, y lo digo porque, bueno, yo en mi formación soy abogado, reviso temas contables, entiendo que aquí ustedes también son contadores y hay abogados también, pero nos cuesta entender por qué la organización nos dispara un gasto al considerar que el mismo no resulta razonable, no resulta proporcional con los ingresos o simplemente no resulta fehaciente. Y es justamente lo que en las fiscalizaciones se está observando. No me has podido mostrar con documentación sustentatoria que la operación es real, o que el gasto, si bien es cierto, está sustentado en un comprobante de pago, en un contrato, no tenemos los informes que respalden el servicio, no tenemos esa conformidad de servicio, la proforma de servicio, proforma en el caso de la venta o cualquier otra documentación que resulte necesaria para poder demostrar que la operación es real. ¿Y eso por qué? Porque nos hemos acostumbrado a respaldar los gastos solamente con el registro contable, el comprobante de pago y de alguna otra oportunidad con un contrato, que no necesariamente está legalizado. Pero te digo esta noche que un contrato legalizado tampoco habilita nada. Porque claro, el notario legaliza las firmas, pero no legaliza el contenido de todas las cláusulas. Entonces nosotros lo que necesitamos, antes de entrar lo que nos han observado sobre lo que es la causalidad, ese famoso principio que dice que tiene que estar vinculado el desembolso con mantener la fuente o generar ingresos en la empresa, antes de la causalidad de un primer filtro. ¿Cuál es ese primer filtro? La fehaciencia de la operación. Si la operación no es fehaciente, el fisco no puede entrar a analizar la causalidad del gasto. Si el gasto es fehaciente, es causal, has demostrado tú que es un gasto necesario, es un gasto razonable, es un gasto que no se encuentra prohibido. ¿Cuál es el tercer elemento que se debe utilizar en el gasto? Si corresponde o correspondía devengarlo o deducirlo en el ejercicio en el cual se vengó o corresponde un gasto de periodos anteriores. Es decir, tercer punto para ver el gasto, el devengo. Fehaciencia, causalidad, devengo, y cuál es el otro punto que está observando, las formalidades para cada tipo de gasto. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han sido fiscalizados ya que puedan dar la mano? Fiscalizados. Eso parece como una invitación a convertirse a Cristo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Sí, también bien? ¿Cuántos quisieran ser fiscalizados? Ese es el problema. Le tenemos temor a la fiscalización, porque a nadie le gusta ser fiscalizado. ¿A usted le gusta ser fiscalizado en su casa? No. Entonces, yo creo que la sensación se da por ese lado. Como evitamos la fiscalización, le evitamos porque sabemos que tenemos varias soluciones formales que prácticamente pueden ser analizadas en una fiscalización. Otro caso que te voy a preguntar. Tu empresa, en lo que es renta anual, tu empresa ya sabe cuál es el resultado al 31 de diciembre, se ha generado un ingreso y una pérdida. Pero la empresa, de acuerdo a una declaración que tú vas a presentar entre los meses de febrero y marzo, sucede que decide presentar la declaración jurada antes del vencimiento, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que no es una fecha de vencimiento, sino que es una fecha de presentación, cuando en realidad es una fecha máxima para presentar. Lo que sucede es que la empresa presenta la declaración jurada el 20 de febrero y tu empresa tiene un saldo a favor de 30.000 soles. Es una empresa que generalmente está en categoría. Tengo la pregunta, en el PDT ya está además señalado el número que se emita, puede ser 720, 730, eso no es relevante.
te da dos opciones. ¿Pides compensación o pides devolución de sus 30.000 soles? Una empresa a la cual usted asesora, una empresa a la cual usted ha llenado la declaración jurada y la va a usar de 30.000 soles. Son 30.000 soles de saldo para una empresa. ¿Pide devolución o pide compensación? Compensación. ¿Y por qué pide compensación? Seamos nosotros, como somos los tributaristas, maliciosos. ¿No? Nosotros somos maliciosos, ¿sí? Somos maliciosos. Claro, lo que pasa es que si pedimos devolución por 30.000, en una fijación nos llevan 100.000 de deuda, 50.000 de deuda en multas, en inflaciones. Sucede que llega el fiscalizador el día de hoy, ¿hoy día te notifican? ¿Hoy día que estamos? 5 de diciembre. Hoy sí. Perfecto, ya pasamos bien. Ahí lo ves. Una carpeta que dice boleto contador y público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy nos llega un requerimiento por una fijación de impuesto a la renta del 2014. Tú recibes la notificación, la carta de presentación y el requerimiento. ¿Cómo lo tomas? ¿Como una noticia positiva o negativa? Impuesto a la renta 2014. Oh, yo la semana noche encima, van a fiscalizar todo el trabajo que hice yo. Entonces, ¿qué hacen? Llega la notificación a las 9 de la mañana, por experiencia de otras empresas, vámonos a la comisaría más cercana. Te va a pedir, ¿no? Y deja constancia, que deje constancia policía que están robando los libros constantes, que están perdidos, que están extraviados. ¿Sí? ¿Ahora sí? Uy, muy bien. Esto es de tenor. Entonces quiero... Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que con mi voz puedo ayudarme mejor. Entonces, ¿qué sucede? Constancia porque se me han perdido los libros contables. Y otros son más extraviados que se me han robado los libros contables. Porque ¿quién te va a creer que inicia una fisca, hay una banda que se dedica a robar libros contables? Es algo absurdo prácticamente. Y sobre todo eso tú le das una prórroga de 5 días. Te han dicho que en 5 días presente la documentación y tú pides una prórroga por 60 días. Si tú fueras auditor de la administración, ¿le darías ese plazo? ¿Y por qué no? Porque no es fehaciente o no. Pero tengo otra pregunta. ¿Te resulta más fácil fiscalizar sobre documentación presentada que aplicar presunciones? Más fácil aplicar presunciones. Aplicas la presunción y te enfrentas a otro dilema. ¿Qué procedimiento ahora utilizas? Porque sobre ese procedimiento tienes que elegir a las empresas comparables, los plazos a seguir para omisión de ingresos, comparar los ingresos omitidos, presumir que hay ingresos omitidos, y sabes que ese procedimiento, más a que hay una actuación mal ejecutada, se te puede caer pasados 5 o 6 años sin tener una fiscal. Entonces, algunos me dijeron que no le voy a la prórroga, porque no le creo. ¿Tú le crees? ¿Tú crees que una persona puede cambiar a esta altura de la vida? ¿Puede cambiar o no? Es como que tú me digas, yo le creo a mi proveedor que al 31 de diciembre va a pasar que de no habido a habido. ¿Le crees o no le crees? No le crees. Pero si no le crees, ¿qué tendrías que hacer? Tu crédito fiscal tendrías que verificarlo, esperar el 31 de diciembre. La norma no te dice que lo repares automáticamente, la norma te dice que esperes hasta el 31 de diciembre a ver cuál es su situación en el RUC. Y si cambió su situación, salvaste el gasto, salvaste el crédito. Entonces, lo que yo comentaba con ustedes al inicio, lo vamos a ver en ese material que hemos traído inclusive con ustedes. He tratado de consolidar, de repente, algunas resoluciones del Tribunal Fiscal del 2017 y 2016 para que sean más actualizados. Yo discrepo, por ejemplo, estas resoluciones antiguas porque me parece que los criterios van cambiando. Pero lo más importante, señores, es que ustedes el día de hoy salgan con un valor agregado mayor del que vinieron. Es decir, usted mientras más se capacite, más vale en términos económicos y financieros. Y si yo puedo aportar para eso, encantado. ¿Sí? Así como ustedes van a aprovechar lo que voy a transmitir, yo también voy a aprovechar de ustedes, los ejemplos que ustedes me pongan, para cada tipo de empresa. Empresas de servicio, empresas de empresa-venta, empresas textiles, empresas exportadoras. Cada empresa, así como cada cabeza, es un mundo. Pero en esa aplicación, sea de constructoras, pesqueras y demás, tenemos que ver cómo va a conciliar este tema de cierre contable y tributario para poder hacerlo en menos medida. ¿Cómo está? Sí, por favor. Si alguien quiere cantar, por favor, me avisa para pasar.
bueno, ahí tenemos el material. Bueno, yo sé que muchas veces me conocen el día de hoy. Agradezco la oportunidad del colegio de poder estar aquí. Hemos estado en diversas tratativas los últimos meses. Finalmente hemos completado estar aquí con ustedes. Estos son los correos electrónicos que prácticamente ustedes pueden utilizar para realizar cualquier consulta tributaria, contable o financiera que tengan. Yo con toda disponibilidad estoy aquí para resolver sus dudas, sus inquietudes vinculadas con temas tributarios. No absuelvo consultas en tributarias. Doctor, no puedo dormir, cante una canción, que siempre no lo veo, ¿no? Temas estrictamente profesionales. Y bueno, la invitación también al blog. Es un blog tributario que creé hace ya más de 5 años, porque más que competir a nivel de la profesional o a nivel docente, lo que yo más hago es compartir conocimiento. Creo que la única competencia que uno puede tener es contra el tiempo. El tiempo es tu competencia, porque el tiempo pasa de manera tan rápida que no te permite cumplir todos los objetivos que has tenido en un día. Entonces, en ese blog, ahí le voy a entregar después las tarjetas que he traído para poder repartirles. Nosotros tenemos una opción para que ustedes pongan un correo electrónico. En ese correo electrónico usted lo consigna y gratuitamente todo lo que yo publique, sea a la 1 de la mañana, 5 de la mañana, 9 de la noche, le rebota su correo, ¿no? Completamente gratuito, ¿no? Para que usted esté actualizado. Y si bien es cierto, de acá no nos vemos, tengo otra programación para el 16 de diciembre, si no me equivoco, para lo que es el Full Day tributario en IGB, ¿no? Por lo menos estemos contactados a través del blog, mejor publicamos en videos de las clases y todas las conferencias que realizamos a nivel nacional. Entonces, a la invitación lo revisen y vamos a empezar entonces con lo que es el cierre contable y tributario. Soy doctor Miguel Ángel Carrillo. Yo creo que ese gráfico ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Y creo que me digan con toda sinceridad en cuáles de estas casillas ustedes han tenido más problemas en lo que es la consultoría, fiscalizaciones o incluso al momento de tomar una decisión y el llenar correctamente el crédito. Cuando hablamos nosotros de ingresos brutos, hacemos referencia a los ingresos que ha tenido la empresa en todo el periodo tributario, en todo el ejercicio fiscal, ¿no? Los ingresos brutos devengados, porque para efectos tributarios nosotros aplicamos la imputación de los ingresos cuando nace el derecho a cobrar, ¿no? Por eso yo sé que muchos han escuchado de que hay un devengo jurídico, hay un devengo contable, hay un devengo que hacer el tribunal fiscal, pero señores, desde nuestro punto de vista, el devengo es uno solo, y es el contable. Porque en buena cuenta la norma tributaria no nos define qué es el devengado, por eso no podemos hablar de un devengo jurídico. Y tampoco podríamos hablar de un devengo según la jurisprudencia del tribunal fiscal, porque el tribunal fiscal lo que hace es interpretar las normas, pero no crea normas. Entonces la definición del devengo sí la encontramos en el ANIC 1, de manera muy general en el ANIC 18, y también para lo que es el tratamiento del impuesto a la renta en el ANIC 12. Así que en lo que es ingresos brutos, también lo que vamos a analizar de manera muy general son el criterio de devengado y las excepciones al devengado. Cuando hablamos de gastos de periodos anteriores, que es una preocupación de las empresas, ¿no? Si puedo deducir en el 2017 un gasto de 2016, bajo qué supuesto se puede hacer, cuáles son los requisitos, y también la excepción al devengado en la imputación de los ingresos, así como el ingreso se reconoce cuando se venda, hay excepciones para reconocer también los ingresos, en este caso por enajenación de bienes a plazo. Después entramos a un concepto de renta. ¿Qué dice ahí? ¿Renta? ¿Por qué me lees? Es un concepto de renta bruta, ¿no? Renta bruta. Bajo ese concepto de renta bruta, entramos a los gastos que involucran la aplicación de esa renta aunado a otros ingresos, entre ellos los ingresos financieros. Entramos a otro esquema, que es el que más prioriza el famoso PET, las adiciones y las deducciones para lo que es la determinación del impuesto a la renta. Es ahí donde nosotros hemos tenido la mayor cantidad de problemas. Desconocimiento del gasto, porque simplemente la operación no fue bancarizada, porque no se acreditó tener el cheque que tiene la cláusula no negociable, o simplemente no se utilizó un nuevo pago, porque la empresa había procurado que todas las facturas no superen los 3.500 nuevos soles, pero el contrato, la obligación principal, la cual abarcaba todo el ejercicio, hablaba de una obligación de más de 20.000 soles. Por lo tanto, todos los pagos, así sean menores a 3.500 nuevos soles, todos tenían que ser bancarizados.
Yo lo dije ayer en el Colegio Público Contadores de Lima, también estoy, o esta mañana también, y lo digo el día de hoy en el Colegio Contadores Público de Lima. Bancarízame todo. Y olvídate del importe mínimo. Y me lo vas a agradecer cuando pasen los años, de repente no me hagan. Porque, ¿cuál es la ventaja de bancarizar todo? Yo sé que usted me va a decir, doctor, pero hay un costo financiero de bancarizar todo, porque voy a tener que condicionar ahora en todos los contratos y todos los proveedores esa bancarización cuando ellos están acostumbrados a pagarle con dinero humano. Lo que pasa es que nosotros, cuando hemos enfocado el tema de planeamiento tributario, planeamiento preventivo, hemos dicho empresas que no bancarizan obligaciones que superan los 3.500 nuevos soles o los $1.000 van a tener contingencias tributarias. Pero no le hemos dicho a la empresa que si bancariza operaciones por importes menores a ese monto, tiene un medio de prueba o un indicio de que ese gasto sí se produjo. Porque tú miras con justa razón, pero doctor, ¿cómo va a ser un indicio si la bancarización no acredita necesariamente que la operación es real? Pero la bancarización sobre una obligación que no estaba obligada a bancarizar va a tener el mismo valor que un contrato con fecha cierta o un correo electrónico que respalde el servicio. Entonces, si tú bancarizas todo o acostumbras a tu empresa a bancarizar todo, inclusive tienes un elemento que te permite saber el crédito fiscal, cuando el sujeto que te emitió el comprobante de pago no prestó el servicio, sino que intermedió el servicio con un tercero. Y la norma dice que la única manera de salvar un servicio cuyo comprobante de pago no es el que realizó el servicio sino un tercero, es a través de la bancarización. Entonces hay que verle el lado positivo a las cosas. No nos acostumbremos solamente a ver las limitaciones a la bancarización. Hace poco se discutió, lo conversaba con José Verona en un foro. Justamente José también estuvimos en un curso la semana pasada, en un foro contable tributario, y vimos una resolución de tribunal fiscal en la cual se había desconocido un gasto por servicio de energía eléctrica. ¿Qué había pasado? La empresa, como pasa con muchas empresas en el país, o muchas personas también, yo creo que ahí voy a tocar carne un poco, pagamos los servicios públicos cuando están vencidos o cuando están casi por vencer. Cuando tú pagas en ese época un servicio público vencido, por el caso del NOR, ya no lo podías pagar vía operaciones en línea, sino que tenías que ir a la empresa a efectuar el pago en la ventanilla. ¿Qué había pasado con esa empresa? Había cancelado obligaciones por 9.000 soles, 10.500 nuevos soles y 11.000 soles, pagados en ventanilla del NOR. SUNAT pasa el tiempo y la fiscaliza y le dice, señores, hemos verificado que usted ha hecho pagos por estos montos, pero no ha acreditado el uso de medios de pago. ¿Qué hace la empresa? La empresa lo que le dice a la administración, tengo aquí como prueba de que el servicio se prestó las cartas que me ha mandado el NOR de que en esos meses me prestó el servicio de energía eléctrica, ¿no? Y están refrendadas por la empresa. Entonces ahí entras a un dilema en el cual la empresa lo que está defendiendo en buena cuenta ¿qué cosa es? Que el gasto es real, que sí se produjo el gasto, pero no te está cuestionando el fisco la realidad. El fisco no te está diciendo, ¿sabes qué? Acá no se prestó el servicio de energía eléctrica. Lo que te está cuestionando es que no se cumplió con una formalidad. ¿Y cuál era esa formalidad? La bancarización. En consecuencia, 3 preguntas puntuales. Cuando el fisco te desconoció esos pagos como consecuencia de no haber bancarizado, ¿el fisco está diciendo que la operación es no real? No. ¿Está diciendo que el gasto no cumple con el principio de causalidad? ¿Está diciendo que es un gasto que no se vengó? Tampoco. ¿Por qué te lo está desconociendo? Por una formalidad. Y señores, las formalidades al día de hoy son constitutivas. Y esto puede generar diversos puntos de vista. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo es posible que las formalidades sean constitutivas? Que por una formalidad me desconozcas el crédito, que por una formalidad me desconozcas el gasto. Pero señores, lamentablemente, las normas así lo establecen. Y la única manera que tendrías tú para revertir esa situación es que la norma sea modificada o que simplemente el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional tengan otro tipo de interpretación. Porque lamentablemente si un gasto está sujeto a una formalidad y esta formalidad no se cumple, el gasto no es deducible. El efecto de no bancarizar al día de hoy es el mismo efecto que tu operación sea no real. Es lo mismo, porque si te desconoce el gasto y el crédito y una operación no real hace que te desconozcan el gasto y el crédito, al final estamos ante lo mismo. Entonces lo que vamos a trabajar con ustedes en lo que son adiciones y deducciones es simplemente
qué formalidades tenemos para nosotros deducir cada tipo de gasto, pero primero habiendo analizado previamente el concepto de devengado y su aplicación para el ingreso y el gasto. Finalmente creo que sobre este punto ustedes no van a tener mayor problema, ¿no? Lo que es la compensación de las pérdidas. Porque la compensación de las pérdidas más que todo tiene que ver con un elemento financiero. Es decir, yo tengo pérdida en este ejercicio y el mismo programa te da una opción, ¿no? Usted va a escoger el sistema A o el sistema B. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema A te permite aplicar la totalidad de la pérdida contra la renta neta imponible durante 4 periodos consecutivos. Pero si en esos 4 periodos consecutivos no se pudo aplicar la pérdida, valga la redundancia, pierdes la pérdida, ¿no? El sistema B, ¿qué te garantiza? Te garantiza que aplicas la pérdida contra el 50% de la renta neta imponible, ¿no? En la medida que de repente en determinados periodos vas a pagar casi el equivalente al 50% del impuesto a la renta, pero la ventaja que tienes es que no pierdes la pérdida porque siempre se va a votar. Y cuando tú decides cambiar de sistema de arrastre, lo puedes hacer siempre y cuando se haya agotado las pérdidas acumuladas, ¿no? Entonces, algo que también generó mucha discusión es qué pasa si mi empresa el año pasado, en la declaración jurada de 2016, optó por el sistema A. El día de hoy puede cambiar, hoy estamos 5 de diciembre, el sistema al sistema B. ¿Puede hacerlo, sí o no? Puede hacerlo de una rectificatoria. Más, puede hacerlo incluso hasta antes de presentar la declaración jurada anual de 2017. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ha marcado la opción del sistema A, aún esa pérdida no ha sido aplicada, porque no tiene todavía el resultado del 2017. Entonces, sobre ese tema no creo que tengan problema. El último punto tiene que ver con créditos por el impuesto a la renta, y creo que ahí sí tenemos que hacer nosotros una pequeña precisión. Les pongo el caso a ver qué opinan. Una empresa, como consecuencia de una declaración rectificatoria del impuesto a la renta del 2013, en la cual arrojó que tenía un impuesto a la renta mayor al que declaró, presenta una rectificatoria, ¿sí? En la cual modifica su impuesto a la renta de este periodo 2013, que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Como consecuencia de esa rectificatoria, quiere decir que el cálculo del coeficiente no es el mismo que aplicado en los meses subsiguientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? SUNAT, en las afiliaciones que venía realizando, le decía, está bien, los pagos a cuenta son obligaciones que se generan como consecuencia de un anticipo de algo que aún no ha nacido, ¿no? Por eso inclusive el concepto es cerrado, no es pago a cuenta, sino es un anticipo porque el impuesto a la renta nace recién al final del periodo. Entonces decía, está bien, yo no te voy a cobrar los pagos a cuenta o el diferencial de los pagos a cuenta omitidos de enero a diciembre, porque en diciembre se han convertido en un crédito contra el impuesto a la renta, pero sí te voy a cobrar los intereses moratorios generados con posterioridad al vencimiento de la fecha de la presentación de la EJ anual. Y le empezó a cobrar a las empresas los intereses moratorios a través de órdenes de pago. Las empresas impugnaron en sede administrativa hasta llegar al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal prácticamente no les daba la razón, porque decía claro que el pago a cuenta genera intereses. Se iban a hacer judicial y hace aproximadamente casi 4 años el Poder Judicial vía casación dijo, señores, los pagos a cuenta no pueden generar intereses moratorios con posterioridad al vencimiento de la EJ, por más que se rectifique o por más que haya una fisca. ¿Por qué? Porque los pagos a cuenta no son obligación tributaria, sino son una obligación legal. En consecuencia, ¿cómo le vas a cobrar algo que prácticamente no es una obligación tributaria? Decía, SUNAT está imposibilitada de cobrar intereses cuando tú rectifiques los pagos a cuenta. ¿Qué ha pasado este año? Hace aproximadamente un par de meses, el Tribunal Fiscal, en una jurisprudencia que seguramente muchos de ustedes ya han podido revisar, ha señalado que los pagos a cuenta generan intereses moratorios como consecuencia de una rectificatoria o una fiscalización posteriores al vencimiento del plazo para determinar la obligación de renta o al vencimiento de la fecha de presentación de la EJ. ¿Y por qué ha hecho eso el Tribunal Fiscal? Porque para el Tribunal Fiscal los pagos a cuenta sí son una obligación tributaria, porque están vinculados con el impuesto a la renta anual. Y mientras que la deuda no se cancele, sigue generando intereses
moratorios. Entonces, en la fiscalización, ¿qué va a pasar? Que SUNAT te va a fiscalizar y te va a decir, hemos visto que tú has rectificado el anual, pero no has pagado los intereses moratorios de esos pagos a cuenta. Y te los va a votar en función de esa resolución de observancia obligatoria. ¿Y tú qué vas a hacer en la fisca? Le vas a citar a SUNAT la casación, en sede judicial dice, sabes que no se aplica. Pues estamos ante un esquema muy confuso, en el cual no sabemos a quién le vamos a hacer caso. Si vamos a hacer caso a la jurisprudencia de una fiscal, en sede judicial o a los informes de SUNAT. Pero yo te adelanto una cosa, los informes de SUNAT, que para nosotros los revisamos siempre antes de hacer una consultoría o dar respuesta a alguna consulta, son vinculantes solamente para SUNAT. No son vinculantes para nosotros como contribuyentes, porque el informe es vinculante para el área de reclamos, el área de fiscalización, por la deuda, y nosotros, si queremos, podemos apartarnos de los informes que emite SUNAT. Así como SUNAT puede apartarse de las RTF que emite el tribunal que no son de observancia, nosotros también podemos analizar si el criterio contenido en un informe es correcto o no es correcto. Por eso, más que tú te vayas primero a lo que dice el informe SUNAT, o lo que ha dicho una RTF, o lo que dice tal revista especializada, yo quiero que tú interiorices que primero tienes que analizar tu criterio y tu punto de vista respecto a tal reparo o tal circunstancia o tal consulta que se pueda presentar. Después compleméntalo con lo demás, pero primero parte del análisis que haces tú, porque tú conoces a la empresa. Y qué mejor que tú conoces a la empresa para saber si lo que está haciendo constituye un gasto que esté sustentado o que cumpla con el principio de causalidad. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros, porque nos hemos acostumbrado a ver qué dicen los demás antes de hacer lo que nosotros mismos pensamos, ¿no? Por eso el cierre contable, aunado a lo que establezca tanto el tribunal, el SUNAT, el Poder Judicial, el sustento va a ser lo más importante. Y vamos a analizarlo así de manera. Hablemos entonces del devengado, que es un tema que está muy de moda. Hay conferencias en las cuales se ha señalado que el devengado va a cambiar como consecuencia de la aplicación de la BIF 15, ¿no? Se habla que eso va a generar una distorsión en el devengado, pero mientras que eso no se dé, por lo menos partamos de lo que establece la ley de renta y lo que establece también la NIC 1. Señores, esto es lo único que la ley de renta señala respecto al devengado. Y lo quiero analizar contigo porque quiero que tú lo interiorices y si podemos ejemplar mejor, porque yo prefiero cursos participativos que cursos en los cuales uno termina siendo solamente un maestro de ceremonia. Este es el primer párrafo que nos dice que el ejercicio grabable, ¿cuándo se inicia? El 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y tiene que coincidir el ejercicio grabable con el ejercicio comercial. ¿De acuerdo? Te está diciendo ese párrafo que esa coincidencia tiene que ser también a nivel de comprobantes de pago. Es decir, te está diciendo que tiene que coincidir los comprobantes emitidos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre o el comprobante se puede emitir después. Está diciendo a nivel de ejercicio, a nivel de operaciones, no te está refiriendo a lo que es registro contable, ni mucho menos a lo que es emisión del comprobante de pago. Perfecto. Hasta ahí. ¿Hemos aprendido algo nuevo? Yo creo que no. Porque contablemente sabemos que considera el ejercicio comercial con el grabable. Entonces, doctor, no me está diciendo nada nuevo. Ha venido usted a ganar tiempo. Mira. Eso es lo único que pasa. Las rentas de tercera categoría, ¿cuándo se consideran producidas? En el ejercicio comercial en el que se deben. Perfecto. Ahora quiero que veamos el siguiente. La renta de la persona jurídica se considera del ejercicio grabable en el que cierra su ejercicio comercial. Hasta ahí tampoco hay nada nuevo. De igual forma, las rentas provenientes de unipersonales consideran también este ejercicio del deber. Y creo que el último párrafo ya nos permite a nosotros establecer por lo menos 3 pequeñas conclusiones, pero sí son importantes. Me dice que las normas establecidas en el segundo párrafo, es decir, esta de aquí, será de aplicación analógica para ¿quiénes? Para los. Quiere decir entonces que solamente se devenga el ingreso y el gasto y el costo no se devenga. Por más que la NIC 1 dice que los ingresos, los gastos y los costos se entienden devengados, para la renta el costo no se devenga. El costo entonces, ¿cuándo se tiene que reconocer? Cuando prácticamente, ¿no?,
se produce, se habla de costo computable, y queremos restarlo del valor de venta del bien cuando se realiza la ganancia vinculada con ese bien y finalmente se cuenta con el sustento documentario. A partir del 1 de enero de 2013, costo que no tiene comprobante de pago no existe, salvo las excepciones que establece la norma, como es cuando el vendedor tiene renta segunda, cuando también no es obligatorio emitir comprobante de pago, y cuando hay documentos que permiten sustentar gastos que no necesariamente son comprobante de pago. Pero esa regla, ¿a partir de cuándo se dio? A partir del 1 de enero de 2013. De manera que, si hoy día decido vender un activo, estamos en 2017, y compré en 2012, y al momento en el cual lo vendo, no tengo el comprobante de pago que respalde ese costo de adquisición, mi costo es cero. Porque esa regla antes era aplicable para ¿quiénes? Para los gastos. Pero primero en 2013, aplicable para el costo. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas por planeamiento? Si no tengo el comprobante de pago, no lo vendo y espero que se siga depreciando. ¿Se dan cuenta? Para recuperar a nivel de deducción el gasto por depreciación hasta que el bien se agote completamente, ¿no? Segunda regla. A pesar que hemos dicho que el ingreso y el gasto se reconoce por el devengado, el costo no se reconoce por el devengado, y hay un dato adicional. ¿Te está diciendo este artículo qué se entiende por devengado? Te dice, ¿el devengado implica hacer tal cosa? ¿Te lo dice o no te lo dice? ¿Hay una definición de devengado aquí? No, por lo tanto no podemos hablar de un devengado jurídico. Porque te dice que el devengado para renta es un criterio de imputación. Es un criterio en el cual tú imputas un ingreso o imputas un gasto. Pero hasta ahí tú no sabes qué es el devengado. Entonces, ¿a qué norma tendrías que ir para entender qué se entiende por devengado? A la norma contable. Te vas a la NIC 1, que dice que el devengado implica la transferencia de los riesgos, el derecho al cobro y también que el precio se encuentre debidamente determinado. Entonces, esa revisión del 57 a la NIC es necesaria, porque no hay definición. Te hago otra pregunta. ¿La norma en renta define qué se entiende por gasto? ¿O te dice, entiéndase por gasto deducible tal cosa? ¿La norma en renta define qué es un costo? No lo define. Te dice, entiéndase por costo computable, el costo de adquisición, producción, ingreso de patrimonio, incluso tampoco te define qué es el costo de servicio. Entonces, si esa definición no está en renta, ¿a qué norma tienes que ir? A la norma contable. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? Para ustedes. Pongamos un ejemplo. ¿Cuál de los dos conceptos, gasto o costo, mejora el rendimiento estándar del bien? El costo. ¿Cuál incrementa la vida útil del bien? ¿El gasto o el costo? El costo. ¿Cuál tiene una vocación de permanencia? El costo. Ahí tenemos alguna diferencia de gasto y costo. Pero la norma es tan mezquina que nos dice, cuando el desembolso no supere el cuarto de UIT, tú si quieres lo mandas al gasto o lo mandas a costo. ¿Conviene que la UIT suba o que baje? Con toda sinceridad. ¿Conviene que suba o que baje? Que baje. Que suba. Que suba o que baje. La UIT me suba. Que suba. Para infracciones, que baje. ¿Por qué? Porque mientras tenga más valor la UIT podemos deducir más gasto como persona natural, ¿no? Claro que sí. Además, porque este año se puede deducir gastos por recibo de honorarios de odontólogos, de abogados, de médicos, una lista de los 13, ¿no? Los 13 elegidos. Yo creo que la norma, con un sentido discriminatorio, excluyó, y a mí me cuesta hacerlo, ¿no? Excluyó, creo yo, indiscriminadamente a los contadores y a los administradores. Pero no te preocupes, como dicen, la vida da muchas vueltas. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Tú sabes que yo soy abogado? Y yo cuando comentaba esto en los colegios de contadores me querían hinchar en Huancayo, en Arequipa y en el norte. Pero decían, no se preocupen, hay un deber que usted va a tener que realizar desde este año. Cuando tú afrontas la fisca, y esto me lo dan razón muchos de ustedes que son contables, la empresa mayormente contrata a abogados externos
para que elaboren el reclamo, elaboren la apelación y evalúen los descargos que tengan que hacer, ¿no? Inclusive tu labor hasta ahí queda y el abogado muchas veces no coordina nada contigo porque se deja llevar de los papeles de fiscal. A partir de este año, el escrito de reclamación de apelación no requiere firma de abogado. Así que el escrito lo va, bueno, no todos felices, ¿no? Pero el escrito, el gerente te va a pedir que ahora lo hagas tú. Y lo vas a tener que hacer tú. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor la empresa que el auditor que está en la fiscal? ¿Quién le ha pasado la información a los auditores de SUNAT? ¿El abogado o el contador? ¿Quién ha tenido que presentar los libros contables? ¿Quién ha tenido que tener la razón de decir me robaron los libros contables? ¿Contador? ¿Quién ha tenido que presentar las prórrogas para presentar documentación fuera del plazo establecido? El contador. ¿Quién ha tenido que bancarse, presentar los sustentos dentro del plazo para que no te pongan una multa o te apliquen la determinación sobre base presunta? El contador. También. Entonces, ¿quién entonces es la persona indicada, ya que no se requiere firma de abogado, para poder hacer los descargos que ahora solamente requiere la firma del gerente general? ¿Contador? ¿Perdón? Ah, también, el abogado. Bueno, también, por eso ustedes me ven acaparado también. Entonces, yo lo que digo es, en buena cuenta, nuestra labor se ha convertido como contables ya no solamente en una liquidación del impuesto, sino también nosotros participamos en las decisiones de la gerencia, del control de obligaciones, porque pasa que, y lo vieron ustedes el año pasado, en Cajamarca, un lechero que salió en cuarto poder, diciendo que por un error, en vez de declarar 8.000, declaró 800.000. Y esta persona salía a hablar en la prensa y le echaba la culpa directamente a su contador. ¿Y el contador a quién le va a echar la culpa? Al asistente contable. ¿El asistente a quién le va a echar la culpa? Al practicante. Al practicante. El practicante le echa la culpa al destino. Y todo el mundo se va a echar la culpa. ¿O no es así? Y lo que queremos es que eso no pase. Lo que queremos es que tú lo involucres al gerente en las decisiones de la empresa, porque el sustento puede tener el área legal, como comentaron al inicio. El área legal va a sacar cuerpo cuando diga, ¿sabes qué? Esta información la tenía que presentar o elaborar el contador y no hubo información. Ahora la empresa tiene que convertirse en un circuito que empiece desde que bien llega la empresa hasta que sale la empresa. Nos hemos preocupado en sustentar el origen, pero no nos hemos preocupado en sustentar el destino de las operaciones. Y es ahí donde hemos fallado. El contrato acredita el origen, un vínculo contractual, pero no acredita cómo se prestó el servicio, cómo culminó, cómo se ejecutó, si hubo necesidad de la emisión de nota de crédito. Hay empresas que emiten nota de crédito por servicios que ya se prestaron. Y es lo que ha llamado más la atención de nosotros. Hemos dicho, ¿sabes qué? Como emites una nota de crédito de un servicio que ya se prestó, tú puedes regresar al pasado. No puedes, por más que quisiera. Pero entonces, es ahí donde se nos observa, emites una nota de crédito y el contrato dice que el servicio se había prestado. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, las notas de crédito obviamente se emiten con posterioridad. ¿Por qué? Porque la entidad que nos tiene que pagar, a pesar que le hemos facturado, nos dice, mira, necesitamos que me emitas nuevamente la factura para poder pagarte ahora, ¿no? Entonces no se trata de que nosotros queramos pagar doblemente el impuesto, sino se trata de que para efectos del pago arriesgamos la emisión de una nota de crédito para no tener que pagar dos veces. Pero ¿cómo podemos solucionar eso? Con una adenda en la cual postergamos la fecha de conclusión del servicio. Si se valen de argumentos técnicos, también los podemos tener nosotros. Y es lo que la experiencia nos ha enseñado. Tercera regla. El devengo es un principio contable, porque no se encuentra definido en renta y vamos a ver su aplicación. Perdón. Ahí tenemos la única excepción a que tú puedes deducir gastos de periodos anteriores. ¿Qué nos dice la norma? Sencillo. Primero tienes que probar de que por razones ajenas a ti, tú no podías conocer si ese gasto se debía imputar a tal o cual ejercicio. Mira, el servicio fue tan técnico, tan sofisticado,
que yo no podía reconocer cuándo prácticamente se iba a devengar. Perfecto, hasta ahí el fisco te va a creer, pero te establece otro requisito. Te dice que en la fiscalización SUNAT tiene que comprobar que esa deducción en el 2017 de un gasto del 2016 no implica para ti obtener un beneficio fiscal o una ventaja tributaria. Es decir, que no es que tú mira, queda claro que no conocía, pero también podemos determinar nosotros que no se ha querido aprovechar de esa deducción. No es que ella haya querido inflar gastos de 2016 a 2017 para pagar menos impuestos a la renta, ¿no? Entonces, eso es un criterio subjetivo. Y te dice además, se puede aceptar su deducción siempre y cuando el gasto se encuentre provisionado al hacer el ejercicio, ¿no? Y pagado antes de su cierre. Es decir, ¿por qué te dice pagado antes de su cierre? Porque acá se aplica la excepción al devengado. ¿Cuál es la excepción al devengado? El percibido. Es decir, acá tú deduces el gasto como consecuencia de que el pago se produjo en un ejercicio distinto al cual tú no podías identificar cuando se había devengado. Entonces, tu nombre, perdón. Sonia, sí. Algo de eso, sí. Exactamente, algo así. Así es. Así es. Ahí sí pasa lo que tú me comentas, porque en el caso de la distribución de utilidades, hay la posibilidad que la empresa lo pague hasta antes de la DJ anual. Pero ¿qué sucede? Este caso se está refiriendo a un gasto que no podía identificarse, pero la empresa sabía siempre que voy a obtener utilidades, simplemente no sabía cuándo las iba a distribuir. Entonces ahí no aplicaría el tema de la provisión. La provisión se aplicaría respecto a un gasto por un servicio continuado en el cual tú no sabías en qué ejercicio lo ibas a imputar porque no sabías cuándo iba a culminar el servicio. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con los gastos por servicio de auditoría externa, que ha sido muy cuestionado. Te pongo el ejemplo. Todos nosotros somos contadores de una empresa, ¿de acuerdo? Yo soy el auditor externo y usted me dice, ¿y usted de dónde viene? No, lo que pasa es que el gerente me ha contratado a mí y a mi staff para poder hacer un informe de auditados, ¿no? Verificar todo lo que ha pasado en 2017 y el informe final entregarlo claramente en 2018, que es cuando terminamos de revisar diciembre de 2017. Entonces ustedes mayormente los auditores externos lo ven pues como que medio raro, ¿no? Porque en buena cuenta es lo que van a fiscalizar su trabajo, ¿no? Si usted hizo bien las cosas a nivel contable y en lo que son los estados financieros. Sucede que los auditores externos mayormente ¿qué meses van a las empresas? Los primeros meses del año, los últimos meses del año. Los últimos meses del año, entre los meses mayormente de octubre, noviembre, diciembre o hasta septiembre incluso, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? El caso llegó en una controversia en el cual la empresa había contratado auditores externos, octubre, noviembre y diciembre, vamos a poner ejemplo, 2017, y el informe final lo entregan en enero de 2018. ¿Sí? La empresa lo que había hecho es decir, bueno, como el servicio se ha prestado en octubre, noviembre y diciembre de 2017, esos 3 meses lo mando al gasto 2017 y lo de enero de 2018 lo mando como gasto en 2018. SUNAT le repara, ¿no? Considerando que estamos ya en 2020, le repara octubre, noviembre y diciembre y le dice, señor, un momentito, usted no podía deducir como gasto octubre, noviembre y diciembre porque el servicio está sujeto a un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que los auditores externos te entreguen el informe de los auditados. ¿Y ese informe cuándo te lo entregaron? En el 2018. ¿Y esa información en qué año te fue de utilidad? En el 2018, por 2018 presentaste la DJ de 2017. Entonces, ¿qué pasó? Se generalizó esa resolución y todos decíamos, efectivamente, los gastos de auditoría externa son conocidos en el 2017, pero se deducen en 2018 no porque tengan que ser pagados, sino por el tema del devengado, ¿no? Pero yo me ponía a analizar qué hubiera pasado si en el contrato se pacta que en el mes de octubre me entregue un informe de lo que ha revisado de enero a junio, en noviembre me entregue un informe de lo que ha revisado de julio a septiembre, y en el mes de diciembre de lo que ha revisado hasta el mes de noviembre, y en enero me entregue un informe solamente lo que falta de diciembre.
¿Podría aplicarse el mismo criterio? Podríamos mandar todo gasto como el 2018, y ahí no podemos mandar todo gasto 2018, porque quiere decir que el servicio ha generado deducciones 2017 y el remanente solamente en 2018. Por lo tanto, ¿qué vas a tener que hacer tú? Revisar según los contratos cuándo se ha establecido la exigibilidad de la obligación para culminar dichos servicios. Entonces, ¿qué se aplica? No recuerdo muy bien. Lo que aplicaba Sonia, una especie de diferencia temporal, ¿no? Lo que no puedo hacer en un ejercicio lo dedujo en otro, o puedo decir parte en uno, parte en otro, porque el servicio es continuado. Esto, por ejemplo, no pasa con los arrendamientos. Porque en el arrendamiento sucede que si yo arrendo un bien de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, nos queda claro que necesariamente un mes de 2017 se ha devengado. Y se han devengado 11 meses de 2018, porque el arrendamiento no está sujeto a un resultado. Está sujeto solamente a que se acredite que el bien se está utilizando. Y mientras que el bien se está utilizando, se va devengando el ingreso y se va devengando el gasto. Yo te pongo un ejemplo, antes de pasar al segundo criterio de devengado, porque muchas veces ha pasado que nosotros hemos confundido que lo facturado lo tenemos que reconocer tanto para renta y para IGB. Y muchas veces nosotros hemos facturado no pensando en renta, sino pensando en IGB. El ejemplo que te voy a poner te va a aclarar el panorama. Una empresa decide el día de hoy celebrar un contrato de alquiler sobre un inmueble que recién va a ser entregado el 20 de enero de 2018. El contrato se celebra hoy, ¿no? Un contrato de arrendamiento entre la empresa A y la empresa B sobre un bien cuyo arrendamiento vale 10.000 soles. Pero ¿qué pasa? Se firma el contrato el día de hoy y el arrendatario, el que aún no tiene la disposición del bien, le dice al propietario: mira, yo para evitar que se genere un incumplimiento contractual, te quiero adelantar el día de hoy la cuota de enero de 2018. Porque en 2018 recién se va a arrendar. Entonces le adelanta el 50% del precio. Le adelanta 5.000 soles. Tu empresa, que recibes esos 5.000 soles como adelanto, la pregunta que te hago es: ¿tienes que reconocerlo como ingreso en renta de 2017? ¿Sí o no? ¿Es un ingreso? Exactamente. Tenemos que ir al devengado. ¿Qué implica el devengo de un servicio? Que se haya entregado el bien. La pregunta es: ¿en diciembre se entregó el bien? ¿Cuándo se van a devengar esos 10.000 soles? En enero, por más que hayas cobrado 5.000. Pero te hago la segunda pregunta: ¿esos 5.000 te obligan a facturar para IGB? Sí, porque en el IGB no se prioriza el hecho económico, se prioriza cuando nace la obligación tributaria o la obligación de facturar. ¿Y por cuánto vas a facturar? Por lo que tú recibes. Entonces facturas por 5.000 por un servicio que aún no se ha prestado. ¿Qué pasa? El 19 de enero el arrendatario nos manda un correo electrónico. Nosotros somos propietarios, señores, lamentablemente vamos a tener que dejar sin efecto el contrato. Y nosotros sorprendidos le decimos: ¿pero por qué? Si ya nos has adelantado 5.000 soles. Lo que pasa es que he verificado en la página de SUNAT que tu condición en el RUC es de no habido. Entonces, el comprobante de pago que tú me emitiste por los 5.000 no va a dar derecho al crédito fiscal. Es más, tampoco me va a dar derecho al gasto para efectos de deducción del impuesto a la renta. Entonces, queremos resolver el contrato. Entonces tú le dices: perfecto, resolvamos el contrato. Entonces le devuelves los 5.000, ¿no? Le devuelves los 5.000 y sucede que cuando tú le devuelves los 5.000, ¿qué documento tienes que emitir tú como empresa? Una nota de crédito. Te hago la pregunta: ¿es válido que hayas emitido esa nota de crédito? Sí, porque el servicio aún no se había prestado. Entonces, como emites la nota de crédito, recuperas el IGB que había tributado como un débito, ahora lo recuperas como una compensación de ese IGB. Y renta, nunca lo reconociste como ingreso porque nunca hubo entrega de él. Bien, renta que prioriza
devengado. IGB que prioriza nacimiento de la obligación, cuando se reconoce el débito fiscal y cuando hay obligación de facturar. Por eso, cuando nosotros hemos abordado fiscalizaciones, hemos tenido esa regla en la empresa: mejor todo lo facturado, reconócelo para renta y para IGB, para evitar la famosa inconsistencia. Y no necesariamente lo facturado implica un ingreso devengado. Por eso es que el fisco a veces te dice: hay omisión de ingresos en tal mes, y si tú pagaste más renta en tal mes, bueno, pide tu devolución. Pues, ¿no? Entonces nos agarran por ahí, pero lo que tenemos que tener claro en renta, entonces es cuando nace el derecho a reconocer dicho ingreso devengado. Así como hay una excepción al devengo en gastos, quiero compartir contigo la única excepción que establece la norma en renta para el devengo de los ingresos, y ahí tú te vas a dar una sorpresa realmente terrible. Mira, el 58 nos dice que solamente cuando la empresa enajene bienes a plazo, sea bienes muebles o inmuebles, tiene la posibilidad de reconocer el ingreso de acuerdo a las cuotas pactadas para el pago con el comprador. Si este artículo no existiera, y te pongo el siguiente ejemplo, tú vas a llegar a la siguiente conclusión. Una empresa tiene un inmueble el día de hoy que prácticamente en un contrato de compraventa lo está enajenando por un valor de $2 millones. Se lo transfiere al comprador. El día de hoy se lee escritura pública y todo. Te hago la pregunta. Esa operación, una empresa que realiza servicios de auditoría financiera, enajena un inmueble de su propiedad a un tercero por $2 millones. Pero ¿qué pasa? En el contrato se pacta que se va a pagar por cuotas: 400.000 2017, 400.000 2018, 400.000 2019, 400.000 2020 y 400.000 2021. ¿Qué sucede? Te preguntan a ti, sin que existiera ese artículo, ¿cuánto de ingreso tiene que reconocer la empresa en el 2017? ¿400.000 o $2 millones? Ahí uno dice 400.000, analizando este artículo 58. Pero si este artículo no existiera, tendrías que reconocer los $2 millones porque ya se vengó el ingreso en la medida que el hecho económico ya se produjo. No es que ya transferiste el patrimonio, pero este artículo que te dice: tú puedes diferir ingreso cuando las cuotas convenidas para el pago resulten exigibles en un plazo mayor a un año desde la fecha de enajenación. Quiere decir que si se vende hoy, 5 de diciembre, yo puedo diferir a un año la cuota, ¿no? Siempre y cuando la siguiente cuota venza el 6 o 7 de diciembre de 2018. Pero si la siguiente cuota vence el 20 de enero, la otra vence el 20 de abril y la otra vence el 20 de junio de 2018, todo ese ingreso pasa como ingreso de 2017. Te permite la norma en renta diferir el ingreso cuando tú enajenes bienes a plazos, ¿no? De acuerdo al pacto que es establecido en el contrato con el comprador. Por eso Sunat, ¿qué va a haber ahí? El contrato de compraventa. Y va a decir: bueno, la primera cuota vence este año, ingreso sí o sí. La segunda cuota vence en enero del 2018, ingreso del 2017 sí o sí. La siguiente cuota vence el 20 de diciembre del 2018. Ah, no, esa cuota sería ingreso de 2018 porque ya pasó un año considerando la fecha 20. ¿Sabes que acá decía el Tribunal Fiscal en una resolución que la puedes ver en el... Se había presentado el siguiente caso, a ver si ustedes están de acuerdo. Una empresa había sido fiscalizada en el ejercicio 2011 por omisión de ingresos. ¿Qué había pasado? La empresa había transferido en propiedad un inmueble por un valor de $5 millones. Pero en el contrato de compra-venta se deja constancia de que el pago se va a producir en el 2014, ¿no? Entonces, transferencia de propiedad 2011 y se pacta el pago en el 2014 a través de una cuota única o una sola cuota. Sunat fiscaliza y dice: ¿sabes qué? Es ingreso del 2011 porque acá prácticamente, si bien se ha acreditado que se ha diferido el 2014, hay una sola cuota. Y la norma dice expresamente
el término plural, cuotas convenidas para el pago, exigibles más de un periodo de 12 meses. El caso es que llegó al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, en una resolución de 2015, por eso te digo que no es bueno fiarse tampoco tanto de que lo dice el Tribunal o lo dice Sunado por juicio, más importante es tu criterio, dice lo siguiente, que de acuerdo a este artículo, se han cumplido con los requisitos para que ese ingreso se reconozca en el 2014. Pues a nosotros nos sorprendió. Nosotros decimos, bueno, en todo caso, ¿en qué se basa el tribunal? Lo que pasa es que el tribunal dice que la intención de la norma ha sido diferir el ingreso y que se reconozca, por lo menos se ha pasado más de un año. Y que el concepto cuotas debe ser entendido como una cuota o una pluralidad de cuotas. Es decir, en buen cristiano, para el Tribunal Fiscal, 1 es igual a 2. Quiero que leamos juntamente, a ver si ustedes pueden observar que de este parrafito se pueda desprender que se refiera a una o a varias cuotas. Y mira lo que dice. Ingresos provenientes, bienes a plazo, cuyas cuotas convenidas, exigibles, podrán imputarse a los ejercicios comerciales en los que se hagan exigibles las cuotas convenidas para el pago. Se refiere a más de una. ¿Por qué tú crees que al fisco le va a interesar que tú le difieras el ingreso a 3 años en una sola cuota? ¿Sabes esa resolución cómo la puedes utilizar como un planeamiento tributario? Hoy día enajenas un bien, sea bien mueble o inmueble, y pactas que la cuota establecida para el pago es en el 2024. ¿Y qué haces en el 2024? Haces una adenda en la cual estableces con el comprador que han diferido el pago a 2027. Y así vas difiriendo, hasta que más adelante invocas la prescripción de ese ejercicio. ¿Te das cuenta? Por una interpretación aislada de la norma. Muchas empresas lo están haciendo. Porque si lo dice el tribunal, bueno, por algo lo dirá. Pero si te está diciendo que cuotas deben ser entendidas como una o más de una, entonces, ¿qué sentido tiene que sea tomado en cuenta el periodo de 12 meses? ¿Por qué crees que se hace referencia a un periodo de 12 meses? Para que por lo menos se involucre más de un ejercicio fiscal. Es decir, que se pague en uno, no se pague en otro, se pague en otro. Así es 3, pero por lo menos ingrese algo al fisco. Pero esa es la interpretación que tiene el tribunal de este artículo. Desde mi punto de vista, Sunante lo puede observar, porque si es una resolución del tribunal fiscal, mientras que no sea de observancia obligatoria, Sunante se puede apartar de ese criterio. Entonces, esa es la excepción que tenemos nosotros al devengado de los ingresos. Y entramos a un concepto que para muchos ha generado mucha discusión, mucho debate, y me parece importante comentarlo ahora que estamos en cierre contable y tributario. El principio del devengado versus la contabilización de la operación. ¿Qué pasa cuando la empresa ha contabilizado un gasto en un periodo distinto al cual se devengó? Quiere decir que el gasto tiene que ser reconocido en el periodo que fue contabilizado o tiene que ser deducible en el periodo en el que se devengó, al margen que se haya contabilizado en el siguiente ejercicio. ¿Ustedes qué opinan? Un gasto, pongamos el caso, una empresa ha recibido servicios de terceros entre los meses de noviembre y diciembre del 2017. Sin embargo, como los comprobantes de pago se los mandan en febrero de 2018, contabiliza ese comprobante en el 2018. ¿De acuerdo? Ese es el esquema. Entonces, una vez lo observa y le dice, señores, como hemos visto que ustedes han contabilizado en el 2018, ese gasto no lo podía deducir en el 2017, sino sería un gasto deducible en 2018. Pero el servicio se ha prestado en noviembre y diciembre de 2017, tal es así que la factura dice, se emite la siguiente factura por servicios de marketing y publicidad prestados en los meses de noviembre y diciembre del 2017. ¿Ese gasto de cuándo es? ¿2017 o 2018? 2017. Se provisiona. Y está provisionado. Muy interesante. Ese es el caso justamente que establece Sunat. Es decir, Sunat lo que dice es, mira,
El devengado está condicionado a que esté contabilizada la operación. ¿Por qué? Porque eso es en función a la conciliación que tiene que hacerse, ¿no?, con lo que es la contabilidad y con lo que es el registro de las operaciones, ¿no? Y ahí aplicó la interpretación de la NIC 1, ¿no? Entonces, lo que era debatible era básicamente entender si la norma de renta dice expresamente que el devengo se entiende cuando esté contabilizado. Porque si la norma de renta no dice que devengado equivale a contabilizado, se puede vengar 2017, contabilizar 2018 y seguir siendo un gasto devengado del 2017. Ahí vamos a ir justamente con este ejemplo que me parece pertinente compartirlo con ustedes. Esa es la resolución que les va a servir mucho, sobre todo es en una fiscalización. SUNAT pretende desconocerles el gasto porque la operación se contabiliza en un periodo distinto al devengado. Un RTF que hemos conseguido nosotros del 2016. ¿Cuál fue el criterio que establece el tribunal? La contabilización en un ejercicio posterior de un gasto devengado en determinado ejercicio, el ejemplo que hemos puesto 2017, no implica el desconocimiento de su deducción en el ejercicio en el que éste se devengó. Es decir, el devengo no está necesariamente vinculado a que esté contabilizado dentro de dicho ejercicio. Y vamos a ver el ejemplo por qué llegó el tribunal fiscal a dicha conclusión. El reparo fue por impuesto a la renta del año 2009. La mejor manera de entender la tributación es pensar que lo que le pasó a esa empresa te pudo pasar a ti. Con eso interiorizas el reparo y es más, hay un dato muy importante para lo que es fiscalización, siempre lo digo. Cuando a ti te fiscalizan, tú asumes la posición del fiscalizado, es decir, de aquella empresa que va a tener que presentar la documentación, los plazos, qué tedioso. Pero hoy día no te han fiscalizado, o te han fiscalizado. Aún no te fiscalizan. ¿Tú quieres que te fiscalicen? No. Entonces conviértete tú en tu propio fiscalizador. Es decir, conviértete tú en aquella entidad que si te fiscaliza hoy, ¿qué es lo que podría encontrar y cómo podrías tú sustentarlo? Pero lo que había pasado, en el caso de materia de controversia, tanto SUNAT como la empresa reconocían que gastos diversos, objeto de reparo, se devengaron ¿en qué ejercicio? En el ejercicio 2009, siendo el sustento del reparo por parte de SUNAT el registro contable de los mismos en el ejercicio 2010. Es decir, en un ejercicio posterior al devengo. Pero ambos están de acuerdo que el gasto es del 2009, que se devengó 2009, pero la única que repara es SUNAT porque dice, no, te lo reparo porque lo has contabilizado 2009. Y si tú querías deducir 2009, tenías que haberlo contabilizado 2009. Vamos a ver cuál fue el sustento de SUNAT. Ahí está. SUNAT sustenta, ¿no?, en buena cuenta, que para que los gastos sean reconocidos como deducibles en el impuesto a la renta, adicionalmente a lo que establece el 37 es un artículo que tú vas a ver toda tu vida. Porque es el artículo que te habla de los gastos deducibles, la causalidad. Es más, yo te diría que no son del 37 sino el 44, ¿no? Es como que tú vas a ver toda tu vida la NIC 12 y la NIC 15 que está ya prácticamente implementándose. ¿Qué sucede? Según SUNAT, debieron haber sido previamente provisionados contablemente y revelados en los estados financieros tal como establece la NIC 1, que define el concepto del devengado. La novedad es que la NIC 1 sí define el devengado, pero no te dice que se entiende devengado lo que está contabilizado en el ejercicio fiscal. No lo dice. Entonces te define en qué consiste el devengado, ¿no? Cuando tú reconoces el ingreso, cuando nace el derecho a cobrarlo, entre otros criterios. Y yo creo que esto nos va a ayudar bastante. El Tribunal Fiscal analiza la norma que acabamos de ver hace unos 20 minutos y dice, mira, de acuerdo al 57 de renta, los gastos se consideran producidos en el ejercicio comercial en que se ven. Concluye que no se está condicionando su deducción a que se haya efectuado su registro contable en el mismo ejercicio. En consecuencia, procede la deducción del gasto en el ejercicio en que se vengue
aunque su registro se haya producido en un ejercicio posterior. Esta es la famosa resolución de LAN que el año pasado SUNAT decidió no demandarla. ¿Y por qué decidió no demandarla? Porque ¿cómo le dices al juez en sede judicial que no se contabilizó y por lo tanto no se vengó si la contabilización de la operación no es un requisito que provenga de la ley del impuesto a la renta, ni mucho menos condiciones de vengo? Entonces, yo me acuerdo que ese caso lo vi directamente cuando trabajaba en SUNAT hasta el año pasado, y yo también decidí no demandar, porque decía, por más que sea una deuda cuantiosa, el caso es que se va a perder porque prácticamente la norma no dice que el devengado entiende contabilizar un mismo periodo. Entonces la administración tributaria lo que hizo fue, bueno, por un tema de prevención, mejor hagamos la consulta a la Intendencia Nacional Jurídica. Y con esa resolución o ese informe ya vamos a tener claro que no se demanda. Dije, bueno, al margen de que diga la jurídica, yo considero que este artículo no establece que se contabilice dentro del periodo. Y por eso se emitió el informe que compartimos con ustedes. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Que es, y esta es la resolución, bueno, que establece el informe 004, esto lo podemos pasar. Este es el informe 004-2017. Se emitió en febrero de este año. Y la consulta fue la siguiente. Se consulta sin aplicación del principio del devengado, contenido o reconocido en el 57. Se exige que en general los gastos distintos a la depreciación devengados en ejercicio deban encontrarse contabilizados en este para reconocer su deducción en el referido ejercicio. Ahora, tú te preguntarás con justa razón, doctor, pero ¿por qué el informe excluye a la depreciación? Por un tema muy sencillo. Lo que pasa es que la depreciación es el único gasto que la norma te dice expresamente que para ser deducible se tiene que encontrar debidamente contabilizado en dicho ejercicio. Es el único que te dice, ¿verdad? Entonces lo que muchos interpretaron fue, bueno, si es el único gasto en el cual tiene que estar contabilizado en el ejercicio, quiere decir que los demás gastos pueden contabilizarse en ejercicios distintos, ¿no? La depreciación, incluso lo vamos a ver más adelante, es el único gasto en el cual la norma te exige que esté contabilizado para ser aceptada tributariamente. Depreciación que no está contabilizada simplemente no existe. Y el año pasado, les comento, hubo un informe que emitió SUNAT en el cual se hizo la siguiente pregunta. Una empresa le pregunta, ¿qué pasa si como consecuencia de la aplicación de las NIF el valor del activo, ¿no?, disminuye por la aplicación de las NIF y esa disminución la hago constar en cuentas de orden? Para efectos de la deducción de la depreciación tributaria de ese activo, ¿habré cumplido con el requisito que se encuentre contabilizado, sí o no? Y se analizó la naturaleza de las cuentas de orden. Y SUNAT lo que dijo es que la cuenta de orden no constituye ni un libro ni un registro contable y por lo tanto no se entiende cumplido el requisito de la contabilización para efectos de deducir la depreciación como gasto. Por un tema de que la cuenta de orden es básicamente de control interno de la empresa. Entonces, vamos a ver también la otra pregunta que se ha hecho, que es la polémica que se ha generado. Para depreciar, necesito, mejor dicho, para obtener la depreciación como gasto, necesito tener el comprobante de pago que respalde el costo del activo, ¿sí o no? Ahí dicen ustedes que sí. SUNAT ha dicho que sí y el Tribunal Fiscal ha dicho que no. ¿Por qué? Porque la norma no exige que la depreciación cuente con comprobante de pago. Porque en todo caso lo que tiene que ver con comprobante de pago, ¿qué cosa es? El activo, cuando yo pretendo deducir el costo. Pero ¿cuándo deduzco el costo computar el activo? Cuando el activo lo vendo. Pero si bien es cierto, sobre ese activo se genera la depreciación, la norma solamente me exige que se encuentre contabilizada. Otra cosa es que SUNAT te fiscalice y te dice, ¿sabes qué? Te desconozco ese gasto porque el activo no me has probado que haya existido, ¿no? Te desconozco la existencia, la titularidad, te desconozco inclusive que lo hayas afectado a operaciones grabadas, ¿no? Ahí sí te va a pedir el comprobante de pago. Pero si no te cuestiona ni la titularidad, ni la existencia, ni mucho menos que lo hayas destinado a operaciones grabadas con renta,
SUNAT no te puede conocer la depreciación como gasto si no presentas el comprobante de pago, porque no es un requisito para la deducción del gasto, sino es un requisito para la deducción del costo. Y el costo no lo estás deduciendo, lo vas a deducir cuando el bien lo vendas, ¿no? Esos criterios que no vamos a analizar, porque me parece importante que ustedes tengan las dos caras de la moneda y sobre eso ustedes decidan qué interpretación consideran que está más acorde con lo que establece el RED. ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo a lo que hemos conversado, ¿ustedes consideran que de acuerdo al devengado se exige que los gastos distintos a prediación deben encontrarse contabilizados en dicho ejercicio para reconocer su deducción del impuesto a la renta, o pueden contabilizarse en otro ejercicio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden contabilizarse en otro ejercicio? Y señores, la postura institucional de SUNAT actualmente es esta. En este informe 004 han tenido que reconocer que el devengado no está vinculado con la contabilización dentro del mismo ejercicio. Porque te doy una respuesta muy inmediata. Cuando tú contabilizas la operación, no estás pensando en renta, estás pensando en el IGB. Porque comprobante de pago que no está contabilizado en el registro de compras, simplemente no te da derecho al crédito fiscal. Y es más, el crédito fiscal de una factura que tú recibes en febrero, lo utilizas en febrero, pero el gasto es de 2017, porque el servicio se prestó en noviembre y diciembre de 2017. Ahora, ¿sigue siendo gasto costo para la renta? Claro que sí, porque el crédito fiscal tampoco está condicionado al devengo. Es más, hace poco, cuando nosotros tuvimos la reforma tributaria, o denominada reforma tributaria, que hemos percibido que no ha servido absolutamente para nada, porque han creado un mecanismo de MIPE que no se diferencia mucho del general, se quitaron 3 categorías en nuevo RUS, y cuando se pretendió desaparecerlos este año, muchos gremios y muchos bodegueros dijeron que eso prácticamente iba a implicar, y yo lo dije hace 2 semanas, que si eliminan las 2 categorías de nuevo RUS y el REA, esos contribuyentes, en vez de pasar a la formalidad del MIPE, se van a la informalidad. Porque estos mecanismos no han sido creados para generar recaudación, sino para que, como vaya creciendo el negocio, vayan pasando pues a otros regímenes. Por eso lo que nosotros sugerimos a SUNAT fue: no los elimines, pero sí empieza a verificar si están haciendo un abuso de este régimen. Es decir, si en vez de seguir en la categoría 1 y 2, realmente han debido estar ya en el general, ¿no? Fiscalízalos, ¿no? Pero no los elimines, porque muera cuenta esta gente va a regresar nuevamente a la informalidad, ¿no? Y claro, hay una distorsión, porque el MIPE dice: oye, elimina la categoría 1 y 2 y pretendes dar un beneficio a todas las aerolíneas para que tengan un beneficio de admisión temporal de 18 meses a 60 meses. De las grandes empresas, lo que pasa en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que a las grandes empresas no les cobras, y si le cobras a los pequeños. Pero las grandes empresas, ¿sabes qué han hecho? Lo que tú vas a hacer el día de hoy. Vas a reclamar, apelar, quejarte, demandar juicio. Este va a ser una telaraña de procesos. Por eso el fisco no les cobra. Pero no es necesariamente porque tengan mayor capacidad económica que una MIPE o que una microempresa, sino que ha podido impunar todas las deudas lo más que ha podido. Entonces, este informe nos va a servir para poder concluir, sobre todo en el cierre contable y tributario, que por más que se contabilice en un periodo distinto, igual el gasto se entiende devengado. Entonces pasamos a otro tema que creo que es el más importante de la noche. Yo creo que si nosotros nos vamos teniendo en claro este informe, no vamos a tener problema con pedirle la factura al proveedor, ni que el proveedor nos mande la factura incluso después de haber presentado la declaración jurada anual de renta. Principio del devengado versus lo que es la emisión del comprobante de pago. Ya vimos primero devengado versus contabilización, ahora veamos pues devengado versus comprobante de pago. Y todo partió, o la confusión se presentó con este informe que SUNAT emitió en febrero de este año, y que muchos auditores externos están utilizando para decir a la empresa: si el comprobante de pago no lo tienes esta LJ, simplemente no lo puedes tomar como gasto, algo que yo considero que es un error. Mira las preguntas que se hicieron. Primero, nos habla de la determinación del impuesto a la renta tercera. Empresas a las cuales nosotros asesoramos, pertenecemos y que en buena cuenta sabemos que están sujetas
a un procedimiento de fiscalización tributaria. Primera pregunta que le hacen. Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio. Ya, con eso ya te puso el parche. Si te dice conocido y devengado, quiere decir que este informe no se refiere a los gastos de periodos anteriores, porque esos son gastos que tú no podías conocer. Perfecto. Son deducibles respecto a dicho ejercicio, aun cuando los comprobantes de pago que lo sustentan fueron emitidos y o entregados, aunque puede haberse emitido una fecha, pero se entregó después del cierre del ejercicio, pero antes de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto que los incluye. ¿Cuándo cierra el ejercicio fiscal de renta? Acuérdate que el ejercicio se cierra, si dijimos que empieza el 1 de enero, el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, se cierra el 31 de diciembre. Entonces, está diciendo, ¿qué pasa cuando el comprobante de pago se emite después del cierre, pero antes de la presentación de la EJ? ¿Lo puedes deducir? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque ahí te dejas llevar, porque aún no has presentado la EJ. Perfecto. Hasta ahí no hay problema. Pero algo que llama la atención es que te está poniendo una fecha de corte. Te está diciendo un comprobante emitido en enero, pero tu EJ cuando la presentas, obviamente la presentamos el último día, y esto es por una razón muy lógica. ¿Por qué presentamos la declaración por el último día? Porque estamos en el Perú. Y todo lo hacemos última hora. Si no, imagínate, en el Mundial somos el clasificado número 32, el último clasificado. Imagina. Entonces, presenta la EJ el 9 de abril. Ya. Te está diciendo, te voy a aceptar el gasto si el comprobante de pagos te lo emiten, incluso desde enero hasta ese mismo día 9 de abril, ¿no? Porque dice, hasta antes de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual, que los incluye. Segunda pregunta, hasta ahí no hay problema. Lo que llama la atención es la segunda pregunta, y quiero que ustedes la puedan interiorizar y compartir opiniones, porque eso puede ser un debate, me parece interesante. Los gastos conocidos y vengados, nuevamente se refiere a gastos del periodo, no de ejercicios anteriores, en un ejercicio son deducibles respecto a dicho ejercicio, pensemos en 2017, aun cuando los comprobantes de pago que lo sustentan fueron emitidos y o entregados después de la correspondiente presentación del anual, es decir, el comprobante de pago, tú presentas tu EJ el 9, pero el comprobante de pago te lo entregan el 10 de abril, o el 11 de abril, o se lo emiten el 11 de abril, ¿no? Después de la presentación del anual, pero antes de la presentación de la declaración rectificatoria que los incluye. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos traducir? Te está invitando a que tú rectifiques. Y ahí muchos dicen, no. ¿Por qué? Porque a mí, ¿yo qué he hecho? Mira, por eso es el truco del 1 con el 2. El 1 te dice, yo te voy a aceptar el comprobante emitido hasta antes de la fecha de la presentación de la EJ. Pero, si el comprobante se emite después de la presentación de la EJ, pero antes de la rectificatoria, te lo puedo aceptar como gasto. Ya te establece una obligación de que el día 20 de abril, cuando te llegue esa factura, si quieres meterla como un gasto de 2017, tengas que rectificar. Y te hago la pregunta, ¿tú rectificas cuando algo está bien o cuando algo está mal? Cuando algo está mal. Y ahora tienes la ventaja, y muchos de ustedes no lo van a negar, que cuando tú rectificas un saldo mayor al que correspondía declarar, si el importe a pagar es 0, no tienes multa. Porque el año pasado se modificó la del 178-1. Solamente pagas multa si hay importe a pagar, pero se aumenta si indebidamente tu saldo. Y es más, si tienes un tributo omitido, pero compensas todos los créditos, el saldo a favor, las retenciones, percepciones, y sale 0, tampoco pagas multa. Porque ahora se ha priorizado, de que para aplicar la multa de cifras y datos falsos, tiene que haber perjuicio al fisco. Y cuando tú tenías un saldo de 500 y rectificabas a 200, no había perjuicio al fisco.
A lo mucho lo que tenías que hacer era rectificar hasta que el saldo se agote. Por eso rectificabas el primer mes, segundo mes, tercer mes. Y tú me decías, ¿cómo estás, doctor? Pero si voy a rectificar una, rectificaré 10, mejor no rectifico. Mejor espero que esto prescriba o que cuando la empresa sea fiscalizada, yo esté en una empresa que pague mejor. O no pasaba eso, ¿no? Nos ha pasado muchas veces. Ojalá que salte cuando yo no esté o esté de vacaciones, ¿no? Pero mira, en la primera tú has actuado bien. Sunan, yo te hice caso. Yo no he considerado la factura, entonces no he considerado para la EJ las facturas que tenía hasta esa fecha. Entonces, hasta ahí tú has actuado bien. Lo que te dice Sunan, pero mira, no te preocupes. Si la factura te llega el 20 de abril, rectifica, inclúyelo y mándalo como gasto del 2017. La pregunta que te hago. Cuando tú incluyes ese gasto en la rectificatoria, ¿el importe a pagar de renta va a ser mayor o va a ser menor al que declaraste en la anual? Menor. Va a ser menor. Menor más. Si la rectificatoria es por un importe menor, ¿cuánto tiempo va a pasar para que surte efectos esa rectificatoria? 45 días hábiles, que en promedio, ¿cuánto tiempo es? 2 meses. ¿Y en esos meses qué puede pasar? Te van a fiscalizar. Le estás abriendo la puerta para que te fiscalicen. Y te hago otra pregunta. Cuando esa rectificatoria surte efectos, pongamos que tiene la suerte de que Sunan te fiscalice. Quiere decir que reemplaza la anterior, ¿verdad? Entonces, la rectificatoria que presentas el 20 de abril, incluyendo el comprobante de pago el 20 de abril, se retrotrae a la fecha de la presentación del anual, que fue el 9 de abril. Te hago la pregunta. ¿El hecho que hayas rectificado le cambia la fecha del comprobante de pago? Sigue teniendo fecha 20, es decir, sigue teniendo fecha posterior a la presentación del anual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que nosotros hemos recomendado, y vamos a ver las conclusiones. Justamente la postura es una... La primera postura es la siguiente, la primera. Dice que sí puede deducir el gasto conocido y vengado siempre y cuando sea emitido el comprobante u otorgado desde el cierre, desde la fecha de cierre, hasta la fecha de la presentación del anual. El segundo caso, tratándose de rectificatorias, es decir, cuando tú ya hayas rectificado el periodo, los gastos conocidos y vengados van a ser deducibles aun cuando el comprobante de pago fuera emitido o otorgado después de la declaración jurada, pero hasta la fecha de la presentación de la rectificatoria que los incluye. Nuevamente te invita a rectificar. Se han presentado 3 posiciones sobre este caso. Cuando este informe salió publicado, yo me acuerdo que fue uno de los pocos que decía, hay algo raro aquí, porque te dice conocidos y vengados, y sabes en esas 2 conclusiones de qué principio se ha olvidado. Se ha olvidado el de vengado. Porque así como el de vengado no está asociado a contabilizar dentro del periodo, el de vengado no está asociado a que se emite un comprobante de pago. Porque claro, el comprobante de pago te puede llegar en mayo, te puede llegar en junio, pero ese gasto ya se encuentra provisionado y devengado en el periodo. Entonces, ¿a qué llegamos? A que en estas 2 conclusiones, Sunan te está diciendo que para que un gasto se considere devengado en el periodo, tiene que tener comprobante de pago hasta la fecha de la presentación del anual. Requisito que no lo establece la norma de renta. ¿Sabes qué haría tu empresa para evitar la rectificatoria? Perfecto, ¿sabes qué voy a hacer? Como yo sé que a la fecha de la presentación del anual no me van a llegar las facturas, cuando me lleguen todas las facturas del gasto, ahí recién presento el anual de renta. ¿Por qué? Porque ahí cumple con el requisito hasta la fecha de presentación del anual. No me está diciendo que la presente oportunamente. Yo la puedo presentar en forma extemporánea. Por último, presento en forma extemporánea, pago la multa de un UIT con el descuento del 90%, que me va a salir aproximadamente, si la UIT sube 100 soles más como es la tendencia, algo de 420 soles, más los intereses, pero no tuve necesidad de presentar una declaración rectificatoria. Primera opción. Segunda opción, le hago caso al informe y presento la rectificatoria. Y me arriesgo a la fiscalización
porque la vida es así, la vida es injusta y siempre hay que sufrir. Y me victimizo, ¿no? Que esto me pasa a mí, porque me pasa de costado. Por la tercera solución que te traigo yo en esta noche es que hagas de cuenta que ese informe no existe. ¿Y por qué te voy a decir que ese informe no existe? Porque te voy a comentar dos criterios del Tribunal Fiscal que dicen, contrariamente a lo que estableció SUNAT, y otra resolución en la cual SUNAT ha aplicado un criterio distinto a este de aquí. Y esa resolución le he puesto el título yo, SUNAT versus SUNAT. La postura de la jurídica versus la postura de fiscalización. Pero ¿cuál es el peligro? Que como este informe se emitió en el 2017, es el que SUNAT va a utilizar para fiscalizarte, para desconocerte el gasto, porque va a verificar en la fiscal, ¿sabes qué? ¿Y ese gasto cuánto se emitió comprobante de pago? No, lo que pasa es que ese gasto es del 2017, pero el comprobante de pago se emitió en julio. Ah, después de la DJ, ¿sabes qué? Ese gasto te lo reparo, porque si querías que te lo acepte, ¿qué tenías que haber hecho? Rectificar. Y como no has rectificado, te desconozco el gasto. Entonces, ¿qué sustento vas a tener tú para poder concluir que este informe no va de la mano con lo que establece el devengado? Te voy a compartir en exclusiva, aunque esto lo hice ayer también, dos resoluciones que van a ser de mucha utilidad. Porque estas resoluciones las vas a utilizar sí o sí en la fiscalización. La primera es una del 2015 y la segunda es una que te voy a compartir del 2016. ¿Qué dijo esta resolución 2015? Dice, el devengo de un gasto no se encuentra condicionado a la fecha en la que se emitió o se recibió el comprobante de pago, ni a la fecha de su registro contable. Es decir, aplica lo del informe 004, pero desvirtúa lo del informe 005. Análisis del RTF 6710 de la Sala 3 2015, que se encuentra publicada y que también la pueden ver comentada en el blog que les he pasado para que se puedan suscribir gratuitamente. Vamos a lo que nos gusta. ¿Qué nos gusta? El reparo. ¿Mira lo que había pasado? Le había fiscalizado por reparos vinculados con alquiler y traslado de sillas y de toldos para un evento seguramente de celebración, ¿no? El SUNAT le había fiscalizado en 2005 y SUNAT desconoce dichos gastos al verificar. SUNAT siempre reconoce que sí se devenga, pero lo que no reconoce es la oportunidad de la emisión del comprobante en el registro contable. ¿Lo que le dice? SUNAT le había conocido dichos gastos al verificar que si bien se devengaron en 2005, la contribuyente no los había provisionado en dicho periodo, sino en el 2006, y en consecuencia no eran deducibles en el 2005. Nuevamente el tema de la contabilización, ¿no? Miren lo que dice el tribunal. De la revisión del comprobante de pago, presentados por la empresa en la fiscalización, se verifica que los mismos cuando habían sido emitidos. Se habían emitido en los meses de enero y febrero de 2006. Por servicios recibidos, ¿cuándo? En los meses de noviembre y diciembre de 2005, habiendo reconocido SUNAT que los mismos habían sido generados en el ejercicio 2005. SUNAT reconoce que se dio 2005, siendo que aún, y eso es lo importante, siendo que aún cuando los comprobantes de pago que sustentan dichos gastos o dichos egresos fueron emitidos y o provisionados contablemente en el 2006, al haberse devengado en el 2005, correspondía reconocerlos como deducibles. ¿En qué periodo? En el periodo 2005, por lo que el reparo efectuado por SUNAT no se encuentra arreglado a ley. Y el tribunal agrega algo más. Dice que el 57 no condiciona como registro adicional el registro contable de la operación, esto es, no hay una exigencia formal. Adicionalmente, menciona que de acuerdo a la estructura del impuesto a la renta, que es netamente jurídico compartido con el tema contable, recae sobre ganancias efectivamente obtenidas para su deducción y que sean necesarias para producir renta, con lo cual trae la causalidad, resultando relevante analizar en qué momento se da la utilización o provecho de un gasto para la oportunidad de su deducción. Esto es muy importante, señores, porque este último párrafo implica el concepto del devengado como asociación gasto-ingreso, ¿no? ¿Cuándo se da?
la utilización o provecho de un gasto. Por eso te decía, este criterio es el mismo que utiliza el tribunal para decir que los servicios de autoridad externa se aprovechan en el 2018 porque es en ese año en el cual presenta la DJ del 2017 que contiene el informe de los auditados. Es decir, devengado como asociación, gasto, ingreso. Ahora, tú me dirás con justa razón, pero doctor, acá hay algo raro. Esa resolución no nos sirve absolutamente para nada, ¿no? Y alguien podría levantar la mano. Y con toda justificación. ¿Por qué? Porque si tú analizas el caso que hemos visto, nos dice que los comprobantes no se emitieron. Crédito o garantía hipotecaria relacionada con tales bienes. Es decir, el estudio incluso se había comprometido en patrocinar a la empresa cuando ya ella se decida a comprar tales bienes. Pero como en el 2011 no se acreditó la decisión de la empresa de comprar dichos bienes, aún no se ha podido aprovechar ese gasto vinculado con un ingreso que aún no se ha dado. Por lo tanto, te desconozco el gasto 2011 y le ordenas una religida la multa para aplicar la gradualidad. Ojo, yo he señalado en varios foros que esta resolución hay que verla con pinzas. ¿Por qué? Porque solamente le ha diferido el gasto atendiendo al giro del negocio de la empresa. Pero no quiere decir de que todo gasto se va a devengar cuando hay un ingreso en la empresa. Porque ¿qué pasa si el ingreso nunca se da? Nunca podría deducir el gasto. Creo que esa no es la lógica. Lo que hay que ver es el modus operandi de la empresa y cuál fue la finalidad por la cual contrató dicho servicio. Si efectivamente el servicio está asociado al modus operandi o tiene que verificarse el aprovechamiento del servicio y no se da en el ejercicio en el cual la empresa pretende deducirlo, simplemente se le va a desconocer el gasto por ese criterio gasto-ingreso para efectos de devengado, pero atendiendo, considero, al modus operandi de la empresa. Pero se lo comento en líneas generales para que tengan en cuenta cuál es la tendencia del principio de devengado, ¿no?, cuando se analiza el modus operandi de las empresas. Bueno, y un tema que me parece importante compartir con ustedes, que voy a tratar de no explayarme mucho en la explicación, es un tema que se habla en todos los cierres contables y tributarios. Yo he querido precisar con ustedes temas que normalmente no se tocan en el cierre, como es el devengado, como es el costo computable, como son los ingresos, que es ahí donde las empresas también tienen problemas. Pero cuando hablamos de causalidad, te lo dije al momento de iniciar y en el recurso de la ponencia, el 37 es un artículo que va a ser toda tu vida. Pero hay que entender el 37 con palabras técnicas muy sencillas. Cuando hablamos de causalidad, hablamos ya no de renta bruta, sino hablamos de renta neta. Cuando ya tenemos que establecer cuáles son las deducciones que vamos a tomar en cuenta y las adiciones, el problema que tenemos siempre. Mira lo que dice el 37. Para que la empresa pueda deducir gastos, tienen que estar vinculados con mantener su fuente o procurarle ingresos. Una empresa está compuesta por dos factores: capital y trabajo. Activos que se deprecian, activos que se amortizan, existencias que prácticamente sufren mermas o desmerros, que pueden venderse, costo de servicio, pero trabajo también, ¿por qué? Las personas que salen en planilla, las personas que generan renta de cuarta y también, por qué no decirlo, los practicantes de la empresa. ¿Cuántas personas en esta noche generan renta de quinta categoría? Ponando la mano. Quinta categoría. Genera cuarta categoría. Personas que van a dar impuestos. Hay un sector también, hay que sincerarse acá. Tampoco uno va a decir que, es más, porque estamos hablando de renta tercera, ¿no? Entonces ustedes forman parte de lo que se llama la fuente. Capital más trabajo. Entonces el gasto tiene que estar vinculado a conservar tu fuente o a generarte ingresos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La empresa se ha dado cuenta que sus ventas han bajado en comparación con el año pasado. Entonces decide iniciar una política de publicidad vía redes sociales, que ahora está de moda hacer publicidad vía Facebook. Si no estás en las redes prácticamente no existes. Y decide invertir diariamente 90 soles, 100 soles para que esa publicidad rebote a un determinado sector, como tú ya puedes hacer en las páginas de las redes sociales. Te hago la pregunta: ¿ese gasto de publicidad está asociado
¿A mantener su fuente o a generarle mayores ingresos? A mantener su fuente, mantenerse en el mercado, ¿no? De repente no genera una situación de pérdida, pero también a generar ingresos. Porque la publicidad, si bien es cierto, no te da un ingreso a corto plazo, el beneficio es a mediano o largo plazo. Una fijación Sunat había pasado a una empresa y le dice, ¿sabes qué? Hemos verificado que tu gasto por publicidad es de 8 y tu ingreso es de 2. Así que me parece proporcionado porque en los 6 meses restantes tu ingreso solamente subió a 2.4. La empresa decide reclamar y le dice a Sunat, con justa razón, la publicidad no es un beneficio que se vea a corto plazo, sino a mediano o largo plazo. Así que considero que lo que no es razonable para ti, sí es razonable para mí. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros. ¿Por qué en la fijación nos resulta difícil demostrar a Sunat que el gasto es razonable o proporcional? Porque lo razonable y lo proporcional es un juicio de valor, es algo subjetivo. Lo que tú consideras razonable, para mí de repente no es razonable. Pues tienes que explicarle por qué es razonable, pero lo más importante, y eso es un trabajo que hacen ustedes mejor que yo, hacerle entender cómo opera la empresa. ¿Cuál es el modus operandi de la empresa? ¿Por qué gasta más en tal bien y gasta menos en tal bien? Entonces, eso el auditor no lo sabe, porque las líneas de fijación que utiliza es para todas las empresas a veces por igual, y no distingue que una cosa es cómo opera una constructora, una pesquera y una empresa que realiza fabricación de bienes por encargo, en la cual no necesita guía de remisión, porque si te vas al emporio comercial de Gamarra, tenemos cargadores que todo lo llevan en el hombro. ¿Qué guía de remisión vas a ver ahí? Entonces tienes que entender a la empresa. Cuando entiendes a la empresa, recién te resulta más fácil motivar los reparos, las acotaciones, las observaciones. El caso llegó al tribunal. El tribunal fiscal le da la razón a la empresa. ¿Sabes por qué? Porque le dicen, si tú quieres conocer los gastos de marketing y publicidad, por lo menos tienes que haber comparado un ejercicio fiscal, sea el ejercicio siguiente o sea el ejercicio anterior, para saber si por lo menos hubo un incremento en 12 meses posteriores o en los 12 meses anteriores, se hace esta comparación. Pero como comparaste solamente 6 meses, el reparo se cae por falta de motivación. En eso nosotros priorizamos la causalidad. La causalidad implica entonces que cuando tú tengas la decisión de adquirir determinado bien o servicio, es ahí donde tú sabes si el gasto es necesario o no es necesario. Acá hay que quitarnos ese mito de que la causalidad es algo que vamos a defender en la fisca. No, señores, la causalidad es algo que tú decides al momento que compras un bien o un servicio. Ahí tú sabes el causal. Lo que va a pasar después es que lo tienes que acreditar con documentación sustentatoria, con correos electrónicos, con la proforma, con lo que vendría a ser el ingreso del bien al almacén, con la documentación que respalde cómo fue ejecutado el servicio. Tú tienes que convertirte en tu propio fiscalizador. Porque si tú no te pones en el chip de la administración, te va a costar entender por qué te pide tal o cual documento. Y yo siempre he dicho que cuando se está reparando el gasto por causalidad, se está reparando porque no se ha presentado documentación mínima que respalde que ese gasto se produjo. Te lo cuestionan por ser una operación no fehaciente, ¿no? Me parece que no se ha producido. Y mira lo que pasa. El último párrafo dice que no solamente el gasto tiene que ser necesario, sino también tiene que ser razonable, normal, y en el caso de los gastos que más hemos tenido problemas, es con los gastos a favor del personal. Porque te dicen que tienen que cumplir con el principio de generalidad, pero hay criterios que rompen la generalidad. ¿Sabes qué pasa? Todos nosotros afrontamos una fiscalización, pero el área de ventas recibe un bono, el área de finanzas no lo recibe y el área contable no lo recibe. Cuando Sunat fiscaliza a la empresa y dice, oye, ¿sabes qué? Te desconozco el bono porque ¿por qué le das a uno y no le das al otro? Como quien dice que tiene él que no tenga uno. ¿Y tú qué le puedes sustentar de que le has dado a esa área y no le has dado a la otra área? Lo que pasa es que ventas, alcanzamos la meta y por eso le he dado a ellos. Ahora, ¿cómo lo sustentas? Por los ingresos de la empresa en comparación con otro periodo y con directivas internas incluso
que establecimos nosotros a quienes le damos el bono y a quienes no le damos el bono. Si nosotros trabajáramos, y todos ustedes que han venido esta noche, en esta jornada, sus empresas les hubieran pagado esta capacitación en cierre contable y tributario, ¿sería un gasto deducible, sí o no? Claro que sí. Ahora, imagina, no es una capacitación si no estamos en una maestría de contabilidad y finanzas. ¿Sería deducible o no para la empresa? Por supuesto, porque ahora la norma dice que en capacitación incluye también maestrías y doctorados. Y no necesitas dárselo a todos, sino basta que se lo des a uno y pruebes la causalidad. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando tú estás llevando la maestría o los posgrados que te enseñan acá en el colegio, esos conocimientos son de beneficio personal o no. Pero son beneficio ¿para quién? Para la empresa, porque los pones en práctica en la empresa. Y muchas veces ha pasado que en estos cursos o en estas capacitaciones tú has podido conocer a potenciales clientes o potenciales proveedores. Entonces hay una relación de causalidad, ¿sí o no? No es una liberalidad. La liberalidad sería lo siguiente. La empresa te dice a ti, mira, se acerca la Navidad, a todos nos va a alegrar, ¿sí? Y mira lo que pasa. El gerente general quiere comprarse 5 ternos de la marca Tommy Hilfiger. Y queremos que tú eres el contador general de la empresa, nos digas si de acuerdo a lo que vemos nosotros en la gráfica, ese gasto lo podemos pasar como gasto de la empresa o Sunat nos lo va a reparar. Y los 5 ternos por la marca Tommy Hilfiger, o Tommy Hilfiger como mejor se pronuncie, equivalen a un importe de $16.000. ¿Sí? Los 5 ternos para el gerente general. Les hago la pregunta acá en el colegio esa noche. ¿Sería un gasto deducible? ¿Sí o no? Ahí la mayoría dice que no. ¿Por qué? Porque más suena algo que no resulta razonable, algo que no resulta necesario, ¿no? Y en buena cuenta, sin ser muy crudos en el comentario, ¿y por qué no se lo paga él? Si para eso gana más que yo incluso. Imagínate ser la primera empresa, genera deducción de gastos por remuneraciones y quiere que le compremos 5 ternos de marca Tommy Hilfiger que puede utilizar en la empresa o en un velorio o en un matrimonio. Entonces, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Ahí está la causalidad. Nos han acostumbrado a distorsionar la causalidad, porque la causalidad hay que verla según lo que ha hecho el Poder Judicial, el Tribunal. Señor, la causalidad tiene que ver con la lógica. Si resulta necesario, resulta coherente. Cuando tú te das cuenta que resulta necesario o que resulta razonable, recién te vas a los límites que establece la regla. Vamos a ver si respecto a tal gasto, la norma estableció un límite. Te pongo un ejemplo. Tu empresa tiene como cliente a una empresa a la cual le factura más del 65% mensual de todo lo que son servicios a nivel de clientilaje. Te enteras que la gerente general de tu empresa ha salido un reportaje en Canal 4, Canal 5 como amante de las mascotas, ¿no? Inclusive cada vez que hay concursos de pastor alemán la ven ahí, ¿no? Y tú a fin de año, para congraciarte, porque sabes que estamos en tiempos de Navidad y las empresas empiezan a regalar agendas, empiezan a regalar vinos, inclusive botellas de ron y demás, decides regalarle tú a la gerente general de tu cliente una mascota, una schnauzer, ¿sí? Te hago la pregunta. Primero hay que ver si resulta el gasto razonable, bajo la lógica. ¿Hay alguna finalidad en que yo le regale una mascota a la gerente general de mi principal cliente? ¿Hay una razonabilidad? Claro que sí, mantener las buenas relaciones.